Honestamente, estoy aliviado de que haya un gran estudio examinando si la vacuna podría generar efectos secundarios neurológicos. De esta manera, no estamos en la oscuridad. Podemos saber cuántas personas se ven afectadas y comenzar a averiguar qué se puede hacer al respecto. Cuando hay casos de alguien que desarrolla un trastorno después de una vacuna, no es tan fácil confirmar si la vacuna lo causó. Esto se debe a que las personas desarrollan trastornos todo el tiempo, y algunos son diagnosticados inmediatamente después de vacunarse. Pero eso no significa que la vacuna haya causado la enfermedad. Ahora, supongamos que hubo más casos de lo normal de un trastorno que ocurrió justo después de que las personas recibieron la vacuna. Ahí habría un argumento de que las vacunas generan algunos de esos casos. Y eso es lo que encontró un estudio que analizó a 32 millones de personas, donde observaron si hubo un aumento en la aparición de trastornos neurológicos en el mes inmediatamente posterior a recibir la primera dosis de la vacuna. Entre los trastornos neurológicos examinados, los científicos descubrieron que la vacuna AstraZeneca aumenta el riesgo de síndrome de Guillain-Barré, o SGB, parálisis de Bell y trastornos miasténicos. Y la vacuna de Pfizer aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Entonces, ¿cuáles son estos trastornos y cómo podría causarlos la vacuna? El estudio estimó 38 casos adicionales de SGB por cada 10 millones de personas después de la vacuna de AstraZeneca. El SGB es un trastorno autoinmune en el que las células inmunitarias comienzan a atacar el sistema nervioso periférico, es decir, todos los nervios del cuerpo excepto la médula espinal y el cerebro. Los síntomas son una sensación de hormigueo en las piernas, los pies y los dedos. Y luego, esta sensación puede extenderse hacia arriba, a veces muy rápido. Los músculos de las piernas también comenzarán a sentirse débiles, y te puede resultar más difícil masticar, hablar o tragar alimentos. A los pacientes con SGB también se les diagnosticó parálisis de Bell, que genera debilidad facial. Sin embargo, los científicos creen que clínicamente hablando, este diagnóstico de parálisis de Bell podría ser solo una nueva variante de SGB. Básicamente, los músculos son difíciles de controlar porque los nervios que usamos para activar estos músculos están dañados. Entonces, ¿por qué sucedería esto después de recibir la vacuna de AstraZeneca? Nos estamos poniendo un poco técnicos. Cuando nos vacunamos, la inyección producirá una parte del virus llamada proteína pico. Nuestro sistema inmunitario crea anticuerpos que pueden adherirse a esta proteína pico y marcarla para que las células inmunitarias la reconozcan y la destruyan. El problema es que partes de la proteína pico tienen una estructura similar a los lípidos de nuestros nervios. Esto se conoce como mimetismo molecular, y debido a que son tan similares, los anticuerpos pueden identificar erróneamente estos lípidos como invasores y señalar a las células inmunitarias que los ataquen. Esto daña nuestros nervios, y es por eso que no podemos indicar a nuestros músculos que se muevan correctamente. Pensalo como jugar al paintball, en el que le disparas a uno de tus propios compañeros de equipo porque lleva un traje similar al del equipo contrario. ¿Por qué hiciste eso, Timmy? Se cree que ocurre un mecanismo similar en la miastenia, otro trastorno autoinmune que produce debilidad muscular. En la miastenia, las células inmunitarias atacan las proteínas de la unión neuromuscular, que son similares a partes de la proteína pico. El estudio también mencionó una tendencia hacia un mayor riesgo de encefalitis, meningitis y mielitis después de la vacunación, pero no fue estadísticamente significativo. Para quienes recibieron la vacuna de Pfizer, se estimaron 60 casos adicionales de accidente cerebrovascular hemorrágico por cada 10 millones de personas. Un accidente cerebrovascular hemorrágico es cuando un vaso en el cerebro se rompe, sangra en el tejido circundante y daña el cerebro. Los síntomas pueden variar desde fuertes dolores de cabeza hasta debilidad en la cara y convulsiones. Puede haber muchos síntomas dependiendo de las regiones cerebrales dañadas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Hay informes de que las vacunas de ARNM pueden aumentar el riesgo de trombocitopenia, un trastorno autoinmune que se caracteriza por un bajo número de plaquetas en la sangre. Adivina cuál es la función principal de las plaquetas: la coagulación de la sangre. Y Pfizer es una vacuna de ARNM. Entonces, una posible explicación es que si una vena se rompe, las personas que desarrollan trombocitopenia no pueden coagular la sangre y detener el sangrado. Actualmente no hay estudios a gran escala que vinculen la vacuna de Pfizer con trombocitopenia o coágulos de sangre, por lo que se necesita más investigación para verificar por qué ocurren estos accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Y finalmente, otra investigación encontró que la vacuna de AstraZeneca podría causar coágulos de sangre en los canales que nos ayudan a drenar la sangre del cerebro.
Estos canales se conocen como senos venosos y se encuentran en 2,5 eventos por cada 100.000 vacunas de coágulos sanguíneos en estos canales. Los coágulos de sangre pueden ocurrir en otras partes del cuerpo, por lo que es posible que escuches el término trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna, o VITT, para referirse a este tipo de trastornos. Desafortunadamente, VITT puede ser mortal, y en un estudio que siguió a pacientes con estos trastornos, el 23% de ellos murió a causa de ello. Pero aclaremos que esto le sucede a un número muy pequeño de pacientes que realmente desarrollan el síndrome. A modo de comparación, más de una quinta parte de los pacientes con COVID-19 en la UCI tienen coágulos de sangre. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunos pacientes tienen coágulos de sangre? Un mecanismo propuesto es que la vacuna podría inyectarse en los vasos sanguíneos por error. Verás, AstraZeneca usa una vacuna adenoviral. Este tipo de vacuna puede activar las plaquetas e iniciar la coagulación de la sangre si se inyecta en el torrente sanguíneo. Otra posible explicación es que la proteína de pico en las vacunas adenovirales se puede empalmar, creando diferentes variantes de proteína de pico. Algunas de estas variantes pueden ingresar a la sangre y causar inflamación y coágulos de sangre similares a los que se observan en las infecciones por SARS-CoV-2. Y otra explicación implica que la vacuna adenoviral interactúa con una proteína en nuestro cuerpo llamada PF4. Nuestro sistema inmunitario cree que el PF4 es un invasor y crea anticuerpos contra él. Pero en lugar de simplemente destruir el PF4, lo que sucede es que termina acumulando el PF4 con plaquetas, activándolas y formando coágulos de sangre. ¿Y ahora qué? ¿Todavía debes vacunarte? Sí, sigue siendo muy recomendable vacunarse. Si te infectas con COVID, las posibilidades de contraer estos trastornos neurológicos y muchos más son mucho mayores. Por ejemplo, más de 1 de cada 5 pacientes con COVID-19 en la UCI desarrolla coágulos de sangre. Eso es mucho más que un par de casos en los cientos de miles o incluso millones de personas que contraen un trastorno neurológico a causa de una vacuna. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.